Diga, mis hermanos, ¿cómo se siente el silencio? Está trabajando. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de estar en tu casa en esta tarde. Señor, prepáranos para tu palabra, prepáranos para entenderla, prepáranos, Señor, para apropiarnos de ella y para llevarla al campo práctico. Gracias, Señor, por la disposición de mis hermanos. Gracias porque tú también, Señor, te has manifestado a nosotros y tú quieres darte a conocer. Gracias, Padre, por eso. Señor, sabemos que no somos dignos de abrir tu palabra, pero gracias porque tú, Señor, nos permites participar en este ministerio y agradecemos, Señor, lo que tú nos das el privilegio de acercarnos a ti, porque sabemos que no somos dignos de hacerlo, pero tú, Señor, en tu misericordia nos ayudas para participar de esta obra. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre porque tú eres grande. Amén. Como ustedes saben, hermanos, estamos estudiando la Segunda Confesión Bautista de Fe, publicada en Londres en el año 1689. Hemos iniciado ya a hablar del decreto de Dios, que es el capítulo 3 de la confesión, y vamos a hacer ahorita un pequeño recordatorio acerca de lo que hemos estado hablando en este sentido. Y en primer lugar, teníamos una definición de qué es el decreto de Dios. Se dice que los decretos de Dios son su propósito eterno, o sea, su propósito, lo que Él pretende, lo que Él quiere, y dice que ese propósito es eterno, según el consejo de su voluntad, y por cuya virtud y para su propia gloria ha preordenado cuanto acontece. Es decir, es una obra que compete solamente a Dios por su voluntad, para su gloria. Y eso debemos de tenerlo presente, es para su gloria. Ahora bien, hemos dicho que el decreto de Dios, espéreme, esta lámina se me cambió. No se me enojan si busco la que tengo que presentar, porque creo que aquí me pasó algo. Bien. Vamos a continuar con esta. Simplemente que hemos dicho que en el decreto divino no se hace violencia a la voluntad de la criatura. Es decir, que la voluntad propia, la voluntad de cada uno es respetada. Vamos a volver sobre este tema un poco más adelante. Necesitamos ampliar algunos aspectos de ese punto. Y también hemos visto que el decreto de Dios no se basa en una visión previa de las acciones futuras de las personas. Eso lo vimos diciendo de que Dios no es que haya visto hacia el futuro para decir, ok, esto es lo que va a hacer Daniel Cifuentes y por tanto esto es lo que él va a hacer y es lo que yo predetermino. Vimos que eso no era así. Ahora bien, el miércoles último, cuando estuvimos viendo este tema, surgió una pregunta acerca de la voluntad del hombre. Y en ese sentido, mencionábamos que el decreto divino no hace violencia a la voluntad de la criatura. No sé si el término está claro. Hermano Luis, siento un poco de fuerte el volumen. No sé si los hermanos les parece bien. Lo siento muy alto. El decreto divino no hace violencia a la voluntad de la criatura. Es decir, tenemos el decreto de Dios, pero eso no significa que la voluntad humana sea anulada. Ahora, es bien difícil tratar de explicar cómo Dios hace esto, y si Dios no nos ha dicho cómo lo hace, creo que es prácticamente difícil tratar de meternos muy adentro en ese tema. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el decreto de Dios es producto de su propia voluntad y que incluso la libertad del hombre en cuanto a su voluntad no es violada por el decreto divino. Ahora,
¿Cómo podemos ilustrar esto? No quisiera explicarlo para dar una razón teórica, sino más bien quiero que veamos algún ejemplo bíblico, que es lo que nos interesa, ¿no? Probar con esto con la palabra de Dios. Y yo voy a hablar de una persona bien conocida de ustedes, al menos han oído acerca de él, y es de Judas Iscariote. Todos sabemos quién era Judas, ¿no? Judas era uno de los 12 discípulos del Señor, uno de los 12 hombres que el Señor había escogido para que anduviera con él, ¿verdad? Escuchó las enseñanzas de Jesús desde el principio, comió con él, anduvo con él en su ministerio, participó en todas las obras que Jesús hacía, pero hay algo interesante. Si ustedes van al Evangelio según San Juan, el versículo está ahí en pantalla, capítulo 13 y versículo 18, el Señor está hablando con los discípulos y les dice, mire, no hablo de todos vosotros. Yo sé, dice el Señor, a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor está hablando con los discípulos y les dice, miren, yo los escogí a ustedes. Sin embargo, de entre ustedes 12, hay uno que se va a rebelar contra mí. Pero él dice algo interesante en este versículo. Él dice, para que se cumpla la Escritura. Para que se cumpla lo que Dios ya había anunciado. Eso ya estaba determinado que así sucedería. Y si ustedes quieren verlo, el Salmo 41:9 es el en donde ya estaba anunciado eso. Fíjense, desde el Salmo 41:9, que muy posiblemente fue escrito unos 1000 años antes de este evento, y dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Vemos, es una profecía, es algo que el Señor había anunciado, ya Dios había dicho por boca del salmista, y aquí el Señor Jesucristo dice, de ustedes que os he elegido, yo los he elegido. Sin embargo, uno de ustedes se va a rebelar contra mí, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar, y esto es para que se cumpla el decreto de Dios. O sea, hay un decreto de Dios, que eso iba a suceder. Juan 17:12, cuando el Señor está orando por sus discípulos, en lo que conocemos como la oración intercesora, el Señor dice al Padre que de todos los que Él le había dado, Él los tenía a todos. Pero Él dice, y ninguno de los que me diste, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y otra vez, ¿para qué? Para que la Escritura se cumpliese. Nuevamente, el decreto de Dios debe cumplirse. Ahora bien, hermanos, si esto debe cumplirse, ¿obligó Dios a Judas a que entregara a su hijo? Y esa es la pregunta que a veces nos hace un poco de cosquillas, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos queremos siempre tener la libertad en todo y decimos nada puede suceder en contra de nuestra propia voluntad. Pero veamos qué nos dice la Biblia. Y yo he puesto algún título ahí en algunas de estas cosas. En este caso puse el decreto divino. Ahora, la naturaleza de Judas. ¿Cómo era Judas? Miren, en Juan 12, versículos 1 al 6, hay un evento en el cual Jesús va a la casa de Lázaro. Sale María con un frasco de perfume, dice la Biblia, en este caso un frasco de nardo puro, un perfume caro, puro, no mezclado. Entonces María dice, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Ahí sigue diciendo más, me he saltado esa parte. Y dijo Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. El perfume era carísimo, ¿no? 300 denarios, prácticamente el salario de un año. El salario que una persona ganaba en un año. Y Judas dice, pudo haberse vendido esto por tanto, pero no era por amor a los pobres, sino que dice que la intención de Judas era, lo hubiéramos vendido, lo echamos a la bolsa, porque yo de ahí saco dinero para mí.
O sea, vemos una naturaleza de Judas que estaba inclinado de una vez a la maldad. ¿Sí me estoy dando a entender en este punto? Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa maldad de Judas? En su acción voluntaria. ¿Qué fue lo que Judas hizo? Y miren, Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, no lo llevaron obligado, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Ok? Voy yo, por mi propia voluntad, les digo, ¿qué quieren darme a cambio de entregárselos? Porque yo se los entregaré. Es decir, yo lo voy a hacer. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y el final dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es decir, hizo el negocio, hizo el trato, y él mismo estaba buscando la oportunidad, tratando de preparar la situación para poder entregarle al Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay un decreto de Dios. Sin embargo, la acción de Judas procede de su misma naturaleza. Es una acción voluntaria de Judas. Y hay algo interesante también. Satanás entra también en Judas. En el mismo Juan, capítulo 13, versos 25 al 27, estaba Jesús hablando con los discípulos diciéndole que alguien le iba a entregar. Fue en la última cena. Pedro le da un sucodacito por ahí a Juan y le dice, pregúntale. Juan pregunta, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. La versión o la traducción del lenguaje actual, esta parte de Juan 13, 27 dice, en ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. ¿Hemos visto? ¿Era el decreto de Dios que eso iba a suceder? Sí. ¿Obligó Dios a Judas a que lo hiciera? ¿Qué nos enseña la Biblia? Él lo hizo de su propia voluntad, de su propia naturaleza. ¿Sí me explico? Muy bien. Judas entonces preparó todo, hizo el negocio y después dice que Satanás entró en él. Ahora, miren, Judas ejecuta su plan. Judas termina lo que se había propuesto. Mateo 26, 47, 49. Mientras Jesús todavía hablaba, ya estaba en el huerto del Getsemaní, mientras Jesús todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal. Judas les había dado incluso una señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Dice la confesión de fe, o la confesión bautista de 1689, que el decreto de Dios no anula, no violenta la libertad humana. Y este ejemplo es muy claro en ese sentido, ¿verdad? Hay un decreto de Dios, pero Judas actúa voluntariamente hasta terminar lo que se había propuesto realizar. ¿Estaba dicho por Dios? Estaba dicho por Dios. ¿Lo vio Dios por adelantado? No, Dios no fue que lo viera por adelantado. Él ya lo había decretado y como tal sucedió. Sin embargo, la responsabilidad, que es una de las preguntas que surgía por ahí en el boletín, apareció el domingo, ¿no? La responsabilidad por el pecado de entregar a Jesús, ¿fue del Padre? No. Dios no es autor del pecado. Dios no crea el pecado. ¿Fue el culpable? Judas. De hecho, el Señor lo había dicho. Judas mismo después se siente culpable y va y se ahorca. Él era responsable porque él actuó libremente. Otro ejemplo pienso que este es el más claro, pero tengo otro ejemplo acá. Y es el ejemplo de cuando David hace un censo del pueblo.
Miren, segundo de Samuel 24:1 en el Antiguo Testamento, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, yo le escribí aquí a Joab porque a Joab es a quien le dice, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí dice, Dios determinó eso. Sí, miren, primero de Crónicas, que es el pasaje que vamos a tomar de base. Primero de Crónicas 21, 1 al 8. En el 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, ¿cuál fue la voluntad de David? ¿Cuál fue el deseo de David? Miremoslo en acción. Primero de Crónicas 21, 2 al 4. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan. Informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. David quería saber cuántos hombres de guerra tenía en Israel. David había en ese momento, en cierto modo puedo decir, David empezó a confiar en su ejército, a pensar que si tenía un ejército muy grande podía ser más poderoso, podía ganar más victorias. Tal vez por eso lo hizo. Dice, informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, Joab era el general de su ejército, y Joab le dijo, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? O sea, Joab le está diciendo, no hagas esto. Incluso le dice Joab, ¿para qué procura mi señor esto que será pecado a Israel? Si vemos, la voluntad de David era hacer el censo. Joab incluso dice, no lo hagas. Pero allá en El Salvador decíamos, con mi gusto y con mi gana no digo lo demás. ¿Ok? ¿Verdad? Si yo quiero hacerlo y a mí me da la gana, yo lo hago. Y así le dijo a David. Y dice la Biblia que la orden del rey pudo más que lo que Joab estaba diciendo. Y el censo fue levantado. Como vemos, el hombre actuó libremente según su naturaleza. Sin embargo, todo eso también ya estaba determinado. Y Dios no violentó en ningún momento el deseo de David, ni violentó en ningún momento el deseo de Joab, de decirle a David, no lo hagas. Pero David tomó su decisión e hizo lo que a él le pareció bien hacer según su propio deseo. ¿Sí? Ahora, como les dije al principio, no me vayan a preguntar, mire, ¿cómo es que podemos hacer concordar estas dos cosas? Para mí va a ser difícil explicarlo. ¿Sí? Pero la Biblia menciona ambos aspectos. Hay un decreto de Dios y sin embargo ese decreto de Dios no anula la voluntad del hombre. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto hasta acá en estos ejemplos que yo les he mencionado. Ahora bien, hay un momento en el cual, y no recuerdo la cita, no sé, se me perdió en algún lado, cuando a Pablo le están haciendo esas mismas preguntas. Yo sé que es en Romanos 9 o sí, capítulo 9 creo, ¿verdad? Donde al apóstol Pablo le están haciendo esa misma pregunta. O sea, ahí tiene Pablo ahí alguien que le pregunta, claro, eso no hay nadie preguntándole, pero es una forma de enseñanza que ellos utilizaban. Y hay un momento en el cual alguien dice, verso 19, de 9:19, sí, es capítulo 9, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa a Jehová? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y Pablo da una respuesta que se oye fea, se oye fea, pero es una realidad. Verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te pongas a pelear con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No me puse de acuerdo con las hermanas para que cantaran el himno, ¿ok? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Miren, ya no me sigan preguntando más de esto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie para discutir con Dios. Ahora, sin embargo, eso no quiere decir que no tenemos que buscar a veces alguna explicación, ¿cómo no? Pero la Biblia nos enseña que hay un decreto de Dios que es inalterable y que sin embargo
en medio de ciertas situaciones hay alguna libertad para la persona y Dios nunca va a violentar ese aspecto, ¿sí? Aún, hermanos, y aunque se oiga y no lo puede explicar, la misma libertad humana sirve para los propósitos de Dios. Porque hemos estado viendo, incluso en la confesión y hace algunos, quizá un año en la escuela dominical, más o menos tal vez, que Dios es soberano. Y soberano significa que Él hace lo que Él quiere hacer. No hay nadie que pueda decirle, ¿por qué lo haces? Porque Él tiene no solo la autoridad, sino también el poder para hacer aquello que se ha propuesto. El párrafo 3 de la confesión dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados para vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Está diciéndonos la confesión que hay un propósito en predestinar a algunos para salvación. Y eso dice que es para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Es una obra de Dios. Esta parte es la que ya les leí. Efesios 1, 5 al 6 dice que Dios en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el deseo bueno, el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Creo que esta cita basta para entender de que el hecho de que Dios nos haya adoptado por medio de Jesucristo es para alabanza de la gloria de su gracia. Traigo más citas acá, yo sé que el tiempo avanza y no las vamos a leer, ¿verdad? Sin embargo, son algunas de las que ustedes tienen allí. Apocalipsis 7:12 es la última, dice, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por todo esto que Él ha hecho, la bendición y la gloria son para Él por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, eso es con los que han sido escogidos para ser adoptados hijos suyos. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el propósito al dejar a alguien en su estado natural de condenación? Y la Biblia dice que es para la alabanza de la gloria, ya no de su gracia, sino de su justicia. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, dice la confesión, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. ¿Hay injusticia en Dios por esto? No, no hay. Hermanos, ¿quién de nosotros merece ser salvo? ¿Quién de nosotros merece ser condenado? Todos nosotros merecemos ser condenados. Y si somos condenados, la justicia de Dios ha obrado y es para su gloria. Y si Él, de todos los que somos condenados, Él salva a algunos, esa salvación es para la alabanza de la gloria de su gracia. Gracia y justicia. No voy a explicar más estos términos, el hermano pastor estuvo hablando de esto el domingo pasado y sé que hemos estado hablando de esto también en la escuela dominical. Ahora, ¿hay ejemplos de eso en la Biblia? Sí. Éxodo 4, 17 a 18, cuando el faraón no deja ir al pueblo, dice, aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ezequiel 28, 22, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando haga en ellos juicios y en ella me santifique. Es para alabanza de la gloria de su justicia. En la confesión, yo no sé si lo notaron, y no sé si me voy a meter un poco en tratar de explicar esto. Hay una palabra que dice que todo ha sido preordinado.
y sí lo voy a tocar por una doctrina torcida que está en base a ese aspecto, preordinar. De hecho, la definición de preordinar es que Dios determina y dispone todas las cosas desde la eternidad para que tengan su efecto en los tiempos que les pertenecen. Es decir, si Dios decretó algo, Él también ha preordinado, es decir, ha preparado cómo se va a dar. Jesucristo dice que apareció en el tiempo apropiado. Cuando le dijeron, ve a Jerusalén porque tienes que darte a conocer, y Él dijo, aún no ha llegado mi hora. ¿Sí? Había una hora, había un momento, preordinar. Hacer esto, ¿verdad? Ese es lo de preordinar. Gálatas 4:4 arroja luz sobre esto, Efesios 1:10 también. Ahora bien, hay una doctrina por ahí que la sustenta. No me gusta decir el nombre, prefiero decir mormonismo porque el nombre dice que es una iglesia, ¿verdad? Y en mi opinión, y yo sé que en la opinión de muchos, pues no es una iglesia, es una secta, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos dicen que preordinar es una acción de Dios que se hace en el mundo preterrenal de los espíritus. Es decir, que nosotros antes de vivir, antes de nacer, teníamos una vida preexistente, antes de la eternidad, antes de que todo fuera creado. Y Dios designó en esa época, dice, a ciertos espíritus para que cumplieran misiones específicas durante la vida terrenal. Es decir, aquellos espíritus Dios les asignó una tarea para que cuando estuvieran en la vida terrenal realizaran esas tareas. Sin embargo, eso que se hizo en esa época, dice, no garantiza que esas personas reciban ciertos llamamientos o responsabilidades, sino que esas oportunidades se reciben en esta vida como resultado de ejercer con rectitud el albedrío, así como la preordenación fue el resultado de la rectitud en la existencia preterrenal. Dice, ok, si yo ahora que ya vivo en la tierra, que ya soy un ser humano, actúo con una mentalidad correcta delante de Dios, Dios va a hacerme un llamado para que yo cumpla aquello a lo que me comprometí cuando era solamente un espíritu antes de existir. Ahora, eso en ningún lado lo sustenta la Biblia. Lo otro que siguen diciendo, antes de la creación de la tierra, a las mujeres fieles se les dieron ciertas responsabilidades y a los varones fieles, estos fueron preordenados a ciertos deberes del sacerdocio. Y miren lo que dicen, aunque no recuerdes que eres digno, aunque no recuerdes esa época, ciertamente acordaste, te pusiste de acuerdo en cumplir importantes tareas al servicio de tu Padre. Al demostrar que eres digno de hacerlo, tendrás oportunidad de cumplir las asignaciones que allí hayas recibido. Hermanos, nosotros no tuvimos una preexistencia. El único que preexistió antes de tomar forma humana es el Hijo de Dios. Él se hizo hombre. Por eso encontramos en la teología un tema que tiene que ver con la preexistencia de Cristo. Dios Hijo existió antes de encarnarse, antes de venir a la tierra en un cuerpo humano para ser 100% hombre y seguir siendo 100% Dios y desarrollar su ministerio terrenal. Es el único. Ninguno de nosotros tuvo una existencia preterrenal. Ninguno de nosotros tuvo una existencia espiritual antes de venir a la tierra. Por eso este tema se lo menciono porque en algún lado lo van a encontrar. La confesión menciona preordinar y ustedes dicen, ¿sucedió en esta forma que enseñan ellos? No, este es un craso error intencional. No me gusta decir error en estas cosas a veces porque los errores son equivocaciones que cometemos involuntariamente. Cuando es voluntariamente, pues no es tanto un error, sino es un deseo de torcer lo que se conoce de verdad en las Escrituras. El artículo se llama Preordenación, publicado el 9 de marzo del 2017 por Discursos SUD, no sé qué significa SUD, pero es del grupo de los mormones. Por eso lo mencionaba. Para terminar, lo que me corresponde, el párrafo 4 de ese capítulo 3 dice, estos ángeles y hombres así predestinados y preordinados están designados particular e inalterablemente y su número es tan cierto y definido que no puede ser aumentado ni disminuido.
Así de que, ¿puede aumentarse o disminuirse el número de los salvos? La Biblia dice no. No se puede. Juan 13, 18. Juan 13, 18, ya lo he leído antes, dice, no hablo de todos vosotros. Es esa partecita que está en rojo que dice, yo sé a quienes he elegido. Yo sé a quienes he elegido. Yo conozco el número de los elegidos. Yo tengo a los que he elegido. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ah, se perdió Judas. Sí, por eso dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. A los que me diste, yo los guardé. Juan 10, 27 al 30, hablando del pastor de las ovejas. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor una y otra vez enfatiza el hecho de que aquellos que han sido escogidos, llamados y salvados, son conocidos por Él, han sido elegidos, como nos dice después el apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo, y por tanto su número no puede ser alterado. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en capítulo 5 y verso 21 de su primera carta, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Tanto hombres y ángeles han sido escogidos. Hermanos, ese número no puede ser alterado. Yo sé que esto puede dar lugar a ciertas cuestiones y ponerse a discutir, pero la Biblia es enfática en decir que todos aquellos que han sido ordenados para vida eterna, Dios guardará su depósito para aquel día. Estábamos viendo hace poco Romanos capítulo 8, yo sé que es conocido de ustedes, es conocido como la cadena de oro, Romanos capítulo 8. Miren lo que dice el verso del 28, ya me estoy enredando, desde el 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 20 empieza a explicar por qué. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No existe la idea de que los escogidos por Dios, que los salvos puedan ir a condenación. Su número, dice la Biblia, está definido y no puede reducirse el número de ellos ni aumentarse. Hasta aquí llego con el punto número 4 y un pequeño resumen. El decreto de Dios es firme, no está sujeto a modificaciones. Todo lo que Él ha determinado se cumplirá. Tanto la salvación del pecador arrepentido como la condenación del impío glorifican a Dios. Uno glorifica la gracia de Dios y otro la justicia de Dios. El cristiano puede estar seguro, y este es lo importante, hermanos, no debe de llenarnos de orgullo, sino de humildad. Y dice, el cristiano puede estar seguro de su salvación, pues nadie puede arrebatar a ningún creyente de las manos de Dios. Para algunos que tienen dificultades cuando se mencionan quién lo dijo, estas palabras fueron dichas directamente por nuestro Señor Jesucristo.
nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué pasa entonces con aquellos hermanos que se retiran de la iglesia? Dice el apóstol Juan, sí, nunca fueron salvos, dice el apóstol Juan. Él dice, salieron de nosotros, ¿pero por qué? Porque no eran de nosotros. Nunca fueron de nosotros, no eran de nosotros. No fue que eran cristianos y dejaron de ser cristianos. Aprendieron una cultura cristiana, como yo mencionaba en la escuela de vacaciones. Aprendieron una forma cristiana de vivir, de comportarse, por así decirlo, pero nunca fueron cristianos, nunca conocieron al Señor y por tanto se apartaron del Señor. Padre, yo sé que estos temas son duros, difíciles. Danos humildad para entenderlos y al entendernos, danos humildad, Señor, para agradecerte porque nos reconocemos indignos de ser llamados hijos tuyos. Pero tú has tenido misericordia de nosotros y por tu Hijo Jesucristo nos permites ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Bien, hermanos.